Doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido, doctor Blume. Siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias por la invitación. Lo hemos leído en una entrevista y sobre algunos aspectos de esa entrevista vamos a conversar esta noche. Con todo gusto. Pero quería preguntarle primero por esta sala plena que se ha convocado y que se va a llevar adelante el día de mañana, donde se evaluará la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Hay voces en el Parlamento, rescato lo dicho por Marta Moyano, que considera que no se puede interferir en las decisiones del Congreso. ¿Cómo analiza esto? ¿Usted creería que es un adelanto de opinión si es que la sala plena se llega a pronunciar con relación a este tema? ¿Cree que está en la libertad de hacerlo, que le corresponde a la Junta? ¿Cómo analiza este conflicto que podría haberse propiciado a raíz de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos? Yo lo analizo con una profunda preocupación porque creo que revela que no existe una idea clara de cuál es el rol de cada institución y cuáles son los parámetros del ejercicio de las competencias. ¿Y a quiénes se refiere Me con refiero preocupación? a los señores ilustrísimos miembros de la Corte Suprema de la República, que tienen que entender claramente que en el Estado constitucional se respetan las competencias y que ellos no tienen por qué entrometerse en temas del Congreso de la República. Más aún si a ellos va a llegar o va a derivar cualquier situación que tenga que ver con un eventual antejuicio a la señora Zoraida Ábalos. El camino que tiene Zoraida Ábalos es ir al Poder Judicial. ¿Es correcto? El camino que tiene el Parlamento respecto a la parte de responsabilidad presumiblemente penal es el levantamiento de la inmunidad, la puesta a disposición del Ministerio Público para que formule denuncia ante la Corte Suprema de la República. Ajá. Entonces uno se pregunta, ¿cómo si esto va a ser así? Hay magistrados de la Corte Suprema de la República que están reuniéndose para ver un tema que no les compete. Sí, bueno, la citación está hecha y hay algunas voces que dicen que lo que más bien considera la sala plena o algunos jueces, empezó con una lista de 8, pero me parece que se han sumado algunos más, es que el Congreso se habría excedido con la inhabilitación de Zoraida Ábalos y habría interferido en lo que es una interpretación de un artículo de la Constitución. Bueno, es un tema opinable, pero lo cierto es que los artículos 99 y 100 de la Constitución habilitan al Congreso de la República a investigar a los altos funcionarios, entre ellos a los miembros del Ministerio Público a nivel de Supremos, y por lo tanto pueden iniciar las investigaciones, promover acusaciones constitucionales, ya sea por infracción constitucional o ya sea por el antejuicio o levantamiento del fuero de protección a efectos de que sean sometidos a la justicia ordinaria. En ese plano, ¿no?, y en ese nivel, Zoraida Ábalos, le decía yo, puede finalmente, su caso va a tener que ser visto por la Corte Suprema. ¿Qué pasa si la Corte Suprema considera que Zoraida Ábalos no ha cometido ningún delito? Tendrá que ser absuelta y tendrá que ser repuesta en los derechos que le fueron afectados. ¿Qué pasa con la inhabilitación? La inhabilitación será dejada sin efecto y tendrá que restablecerse la situación al momento de la afectación. ¿Eso quiere decir que la sanción impuesta por el Congreso quedaría en nada? Eventualmente sí, si es que estamos refiriéndonos al tema del levantamiento de la inmunidad y el antejuicio, porque lo otro es la infracción constitucional, que tiene otro tratamiento, ¿no? Sobre la infracción constitucional no se puede pronunciar la Corte Suprema. No, porque sobre esa infracción no hay un trámite posterior a la decisión del Congreso. Lo que puede hacer la señora Zoraida Ábalos es que si considera que ha habido afectación a su derecho al debido proceso, de defensa o en alguna forma en lo que se refiere a sus derechos procedimentales, podría eventualmente intentar un amparo ante la Corte Superior, apelar ante la Corte Suprema y eventualmente ante el Tribunal Constitucional. Y esta segunda razón también es muy importante para pensar que hace mal la Corte Suprema o hacen mal sobre todo aquellos magistrados que se están reuniendo para ver este tema, porque eventualmente vía un amparo puede llegar el caso a la misma Corte Suprema. Entonces, ¿cómo quien va a resolver resulta que ahora toma interés en un tema y asume la posición que lo convertiría en una suerte de juez y parte? Yo quería compartir con usted un reportaje porque a raíz de sus declaraciones en una entrevista se desliza la posibilidad de que el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor César Landa,
hubiera estado detrás o hubiera sido la persona que ideó o que le propuso en su momento al señor Torres o estuvo detrás de este intento de Aníbal Torres de nuevamente aplicar lo que se hizo durante el gobierno del señor Vizcarra, es decir, la denegación fáctica de la cuestión de confianza. ¿Usted se ha pronunciado con ello en base a qué? En base a lo siguiente, mire, cuando en el proceso competencial que promovió el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo respecto a la denegación fáctica y a la disolución del Congreso, cuando el Poder Ejecutivo contesta la demanda, acompaña un informe especializado. Estamos hablando de los tiempos de Vizcarra. De los tiempos de Vizcarra. Ajá. Y en la sentencia que dicta la mayoría que le dio la razón a Vizcarra, sí, al final de la parte expositiva donde se relata la contestación a la demanda, se dice informe jurídico elaborado por el doctor César Landa Arroyo a solicitud del Poder Ejecutivo y anexado a la contestación a la demanda. Y hacen un resumen de este informe. Ya. Y en este informe, ¿qué dice el doctor Landa en su parte pertinente? Según la propia sentencia, afirma que tras la culminación del discurso del presidente del Consejo de Ministros, en el que se sustentó la cuestión de confianza y el rechazo de la cuestión previa presentada por la congresista Indira Wilca Flores para que se debata el pedido presentado, se configuró un rechazo a la cuestión de confianza implícito o tácito. Eso dice la sentencia, que a su vez está refiriendo a lo que dice Landa. El mismo que fue reiterado cuando se eligió a uno de los candidatos como magistrado. Por este motivo, el presidente de la República declaró la disolución del Congreso al haberse producido el segundo rechazo a la cuestión de confianza. Vamos a o lo sea, práctico. La sentencia se basó en parte en el informe del doctor Landa, que dijo que cabía una disolución tácita, fáctica o una denegatoria fáctica. ¿Y usted cree que esto fue lo que justificó la presencia de Landa, que para muchos era una incógnita, una pregunta abierta en el gabinete de Pedro Castillo, con miras a que luego Aníbal Torres tuviera siempre la idea de la posibilidad de aplicar este criterio y cerrar el Congreso? Bueno, yo no puedo llegar a hacer esa afirmación, porque es una conjetura. Una conjetura, yo me refiero a los hechos concretos. Es un hecho incontrovertible que el doctor Landa hizo ¿Fue un el informe. cerebro? ¿Él es el Mire, creador de la denegación fáctica? Desde mi punto de vista es ¿Sí? el principal creador. Ajá. Es un hecho incontrovertible que su informe sirvió de base para la respuesta del Poder Ejecutivo y para la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece si vemos? Y es un hecho indiscutible que él fue canciller de la República y él llevó el planteamiento al Consejo de Ministros del 22 de diciembre del año 2022. Y eso consta en el acta respectiva. Saquemos las conclusiones respectivas. El padre de la denegación fáctica como argumento para el cierre del Congreso y para la disolución del Congreso es, en palabras del doctor Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor César Landa. Pero César Landa era un personaje extraño en el gabinete de Castillo. No cuadraba, por lo menos, la imagen pública que se tenía de César Landa. Y Talía Rosales, nuestra reportera, ha preparado un reportaje que me gustaría que vea con nosotros, que es un perfil precisamente del jurista. Y luego del reportaje vamos a continuar esta conversación interesante con el doctor Blume aquí en Estudios. Hizo una carrera pública destacada, ocupó importantes cargos, pero resultó ser uno de los personajes más oscuros de la política peruana. Nosotros no podemos ser imparciales, nosotros solo podemos ser intelectualmente honestos, conscientes de nuestras pasiones y en guardia con ellas. La imparcialidad es un sueño, la honestidad es un deber que tenemos que cumplir. César Rodrigo Landa Arroyo fue viceministro del gobierno de Alejandro Toledo, asesor del Congreso de la República, miembro del Tribunal Constitucional y también presidente del TC hasta que llegó a ser ministro. Hay gente que pone al servicio de sus propios intereses o de su propia ambición de poder su academia o sus conocimientos, ¿no? La academia y los conocimientos son un instrumento, depende de cómo uno los quiere utilizar. En este caso, se han mal utilizado en perjuicio del país y en aras de un ego y de una propia personalidad que quería tener cargos y quería acumular una serie de cosas. Los tuvo efímeramente con Castillo y terminó como terminó. Yo creo que eso es algo que la academia y la historia constitucional la va a recordar.
Y es que recientemente se hizo de conocimiento público que César Landa fue el creador de la figura de la negación fáctica de la cuestión de confianza, aquella que utilizaron Martín Vizcarra y Pedro Castillo, logrando la desestabilización del país y poniendo en grave riesgo la democracia. En el mundo académico es sabido que el autor intelectual de la negación fáctica de confianza, a quien se le ocurrió esta idea peregrina y que ahora ha sido declarada inconstitucional, fue a él. Y eso obra en los documentos que están en el Tribunal Constitucional. Una persona, digamos, que puede tener algún mérito académico, pero que terminó, digamos, colaborando no solo con un cierre ilegal del Congreso, que ha sido declarado como tal, sino de alguna manera participando en los prolegómenos de un golpe de Estado, ¿no? Eso para un jurista, para un académico es, digamos, un oprobio, ¿no? Es un baldón que difícilmente va a poder quitárselo de encima, ¿no? El constitucionalista y ex compañero de carpetas universitarias, Aníbal Quiroga, recuerda muy bien al ex canciller César Landa en su época estudiantil. Allá por los años 80, Landa se mostraba como un joven tímido, de pocos amigos y que para resaltar en el grupo caminaba siempre a la sombra de los más destacados. Esta publicación de Aníbal Quiroga, que data del 2014, titulada La historia de un felón, detalló lo que sería la traición de un ex amigo, un compañero de universidad que terminó traicionándolo, en clara alusión a César Landa. Y así transitó por esa institución, con más pena que gloria, para terminar recalando en la burocracia universitaria, una alegoría a la felonía, la inconsecuencia y la hipocresía en su más alto estándar, una joyita. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Pero haber sido uno de los principales autores intelectuales de la negación fáctica, figura contraria a la Constitución, no solo le traería consecuencias políticas a César Landa, sino incluso penales. Entonces acá no solamente se trata de hechos contra la fe pública en el sentido de la verdad y la falsedad, sino también un atentado directo contra el ejercicio de la función pública. Además, la responsabilidad también alcanzaría a los ministros de Estado que firmaron el acta que acuerda interpretar la negación a la confianza. Porque convalidaron estos hechos, los convalidaron en el sentido de darle total validez aparentemente legal y constitucional. Por lo tanto, se trataría de una modalidad de conspiración en la que intervinieron autores materiales, instigadores, cómplices y todo un cúmulo de funcionarios que terminaron en los términos de los hechos como los conocemos ahora, ¿no? Logros académicos de un diplomático que nos representaba a nivel internacional y que hoy ni siquiera responde a las llamadas para hacerle frente a estos cuestionamientos. Muy bien, el doctor Blum está con nosotros y quería preguntarle si usted considera, al igual que Aníbal Quiroga, que el doctor Landa puso al servicio del poder su conocimiento académico. Mire, yo no quiero entrar a un territorio de calificaciones y de adjetivaciones. Yo me refiero a hechos concretos y creo que los hechos demuestran que él ha sido el autor de este desaguisado, de este híbrido inconstitucional de la denegación fáctica, y es pues la mente que ha estado detrás, eso es evidente. Ahora, pero estamos hablando de la sentencia cuando Vizcarra disuelve el TC, no aquella que es producto de esta demanda competencial durante el gobierno de Castillo con Aníbal Torres como protagonista. Pero en esa segunda demanda competencial, en el acuerdo del Consejo de Ministros, que me parece que fue del 22 de noviembre, sí, y no de diciembre, como dije hace unos minutos, por error, 22 de noviembre del año 2022, ahí es Landa, de acuerdo al acta, el que sustenta que la decisión del Congreso o de la mesa directiva era un rehusamiento de la confianza y prepara el camino para
que se entienda denegada y nuevamente se repita la historia. ¿Era el asesor legal de Castillo para sus planes de cerrar el Congreso? No puedo decir eso. ¿Cumplió ese rol? Pero yo diría que a la luz de los hechos fue el que llevó el planteamiento y fue el autor de la idea. Por lo tanto, cumplió ese rol. Usted lo está diciendo. Doctor Blume, siempre me responde de esa manera, porque yo tengo que decir las cosas para que usted me diga sí o no, ya que usted no me las dice directamente. Bueno, es que hay afirmaciones que no me corresponden a mí. Correcto, las hago yo y usted simplemente me dice. ¿Se fue al lado oscuro César Landa? Él lo sabe, es su conciencia, pero lo cierto es que a mí me apena mucho, porque yo lo conozco, me apena que un constitucionalista esté en este territorio involucrado y todo ¿Y qué esto, puede haber motivado a una persona de la academia con la reputación y, bueno, por lo menos la imagen que tenía Landa a acercarse a un gobierno como el de Pedro Castillo si no es la ambición de poder? Yo creo que esa es una potente razón que mueve a muchas personas a envilecerse, a devaluarse y a hacer algo que resulte insólito, ¿no? Ahora, hay otro detalle importante. Yo soy egresado de la Universidad Católica y soy profesor jubilado de la Universidad Católica. Y la labor de Landa en el área de Derecho Constitucional en la Católica, desde mi punto de vista, ha sido perniciosa. Porque como es un hombre de fijaciones y de resentimientos, ha marginado a un grupo de profesores de gran prestigio. Por ejemplo, lo marginó. A mí me han marginado ya. ¿Y está hablando usted por esa marginación? Porque se siente perjudicado por una decisión de Landa. Yo enseño en otra universidad y no me preocupa el tema, pero por ejemplo, ha sido uno de los que ha provocado que el gran maestro Domingo García Belaúnde, que todos reconocemos como el padre del constitucionalismo peruano, no sea llamado a la maestría de Derecho Constitucional. Aníbal Quiroga, pues está tachado en la Católica. Y así hay varios profesores, Ángel Delgado, quien hable, etcétera. ¿Por qué? Porque él se ha rodeado de un grupo de nobles constitucionalistas, todos de una mentalidad caviar al 100%, y el que no piensa como Landa o como ellos, pues no enseña. Ahora vamos, Pedro Castillo no encaja en la definición de caviar. No, sí en el sentido de que los caviares se acomodan al poder para usufructuar del poder. El caviar es aquel que tiene una mentalidad relativista, que todo lo maneja elásticamente y entonces se acomoda a las circunstancias. Por eso Landa crea esto de la denegación fáctica, que es jalar los conceptos, violar el principio de separación de poderes. ¿Para qué? Para estar con el poder y apoyar un propósito, en este caso, inconstitucional. De acuerdo. El congresista Muñante habla de que a partir de la decisión de este tribunal de considerar que no procede una denegación fáctica, como la que se aplicó en su momento, es decir, sobre la de Aníbal Torres, que no procede, se puede denunciar a Salvador del Solar y a Martín Vizcarra. ¿Usted cree que aplica? Porque hay juristas que dicen, un momento, pero lo de Vizcarra tuvo su propia resolución en ese momento, ya sea influidos por Landa o por lo que fuera, pero los responsables de esa votación fueron otros magistrados y no consideraron inconstitucional la disolución del Parlamento. Caso distinto es la historia de Aníbal Torres. Mire, hay un principio en derecho que dice que toda persona es responsable por sus actos y por las consecuencias de sus actos. Para mí hay mérito a investigar. Y no solamente hay mérito a investigar a los políticos que protagonizaron. Está hablando de Vizcarra, de Salvador del Solar. ¿Hay mérito a investigar desde qué punto de vista? ¿El político? Quienes hayan intervenido en este operativo para disolver el Congreso al margen de la Constitución. Y yo incluyo en esto también a los ex magistrados, porque la Comisión de Venecia ha señalado que si bien en principio el magistrado que resuelve una causa no es responsable de su voto, eso es en el ejercicio regular de su, digamos, cargo. Pero habría que ver la intencionalidad o lo que hubo detrás. Y eso es lo que hay que investigar. Porque si han habido detrás de todo esto otras intenciones y un propósito concertado, pues habría también responsabilidad. Eso, a ver, apuntaría a que la señora Ledesma y los otros que apoyaron en ese momento y que consideraron constitucional estaban
dentro de un grupo de conspiración junto a Vizcarra, etcétera? ¿Eso es lo que todo está eso insinuando? se tiene que investigar, porque es extraño lo que aconteció en aquella época. Es extraño cómo se manejaron las cosas. Vamos a ver imágenes ahora del grupo La Resistencia que llegó a la casa del expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Y bueno, esto es lo que ocurrió. Y yo le preguntaba, por eso el doctor Blume, a raíz de estas imágenes, si procede una situación de esta naturaleza, porque, a ver, vamos, la decisión del tribunal fue en ese momento, digamos, avaló lo que había ocurrido. Pero fue dividida. No se olvide usted que bueno, pero hay una decisión por mayoría, ¿no? Sí, claro. Hay una decisión por mayoría y en ese momento todo se acató. Hoy la interpretación ha cambiado, enhorabuena, pueden decir algunos. Se corrigió otra cosa, pero se puede retroceder en el tiempo, abrir un juicio contra, por ejemplo, Marianela Ledesma. Mire, como le digo, hay casos en otros países que sí se han abierto investigaciones cuando se ha detectado que ha habido una intencionalidad o un fin subalterno en la actuación de quien administró la justicia constitucional. De acuerdo, doctor Blume. Pero bueno, eso tiene que aclararse, ¿no? ¿Y quién es el competente para investigar la decisión de un magistrado en el Tribunal Constitucional? Bueno, el Congreso de la República tendría que, si lo decide, investigar, explorar, o sea, eso es un tema que tiene que verse, ¿no? Pero la impunidad ¿No sería no puede como una reinar. venganza política? No creo, porque a mí me resulta sumamente raro todo lo que aconteció. Y realmente el haber forzado así una figura tan grotescamente y el haber consentido, por ejemplo, fíjese usted cuando el señor Salvador del Solar irrumpe en el Congreso, abruptamente, rompe todas las formalidades y el señor Costa le da el uso de la palabra e impone un planteamiento de la cuestión de confianza, eso era inaceptable. Eso nosotros, en minoría en los votos, dijimos, eso es totalmente inconstitucional. Bueno, está bien, usted fue parte, pero la mayoría dijo que no. Sí, claro. A eso vamos. Sí, claro. Ya que en ese momento se tomó una decisión. Sí, claro. Y fue una decisión legal, ¿no? Que hoy la interpretación haya sido distinta, ok, corrige la historia de aquí en adelante, pero en ese momento... Sí, pero hay un detalle. Mire, la Constitución establece que el Congreso investiga a los altos funcionarios, entre ellos a los miembros del Tribunal Constitucional. Y de acuerdo a ese artículo, uno se pregunta, ¿y por qué se puede investigar a los miembros del Tribunal Constitucional? Claro, pero, si su competencia es dictar la justicia constitucional. Correcto, pero a lo que yo me refiero... la investigación tiene que ser a raíz de su, digamos, el ejercicio de su competencia. Correcto. El Congreso es un poder del Estado donde los criterios políticos priman. Por eso le hablaba yo de la venganza, ¿no? Si esto no puede servir para que haya una vendetta contra el señor Vizcarra, contra el señor Salvador del Solar, que en su momento tuvieron el respaldo del TC. ¿Qué pasa si el TC cambia nuevamente en su composición y dentro de algunos años tiene otra interpretación de una situación parecida o similar? Eso habría que verlo en su momento, pero yo le digo, no pero podemos estaríamos enjuiciando ahora pero a no estos. podemos tampoco afirmar que el Congreso va a actuar siempre parcializado políticamente, porque hay parámetros de acción, hay un reglamento del Congreso, hay un debido proceso administrativo parlamentario, hay una serie de derechos que se tienen ¿Usted cree que el Congreso no actúa parcializado? Depende, yo no puedo generalizar. Yo creo que la clave de fortalecer nuestro Estado constitucional es respetar las instituciones y no confundir la mala actuación de algunos con la institución. A mí el Congreso me merece respeto y yo voto por el Congreso. Creo que el Congreso es importante en una democracia y tenemos que fortalecerlo. Entonces, y tenemos que pensar de buena fe respecto del Congreso. Que hayan malos congresistas es otra cosa, ¿no? Y le hago estas preguntas sobre todo porque conversamos con el propio Aníbal Quiroga y el propio Aníbal Quiroga nos dijo que no procedía a ninguna demanda porque él considera que, bueno, ya esa fue una página de la historia que se escribió y se cerró de esa manera y ahora la cosa es continuar. Pero como usted dice, pero hay opiniones son encontradas. Interpretaciones. Por ejemplo, el doctor Domingo García Belaunde dice que ha habido ahí una grotesca infracción, que ha habido un golpe de Estado. También me parece que participa de la misma opinión el doctor García Toma y otros constitucionalistas. De acuerdo, vamos a continuar este debate interesante con usted y seguramente algún otro constitucionalista. Dicho sea de paso, al doctor César Landa,
que no ha atendido a las llamadas que se le han formulado a nuestra reportera Talía Rosales. Ha insistido mucho en poder contar con su versión. Tenemos las puertas abiertas para que venga y nos explique cuál es su criterio jurídico al respecto y por qué dijo lo que dijo o escribió lo que escribió en este informe, que de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, sirvió de sustento para la decisión que tomó, dividida, pero tomó finalmente la mayoría del TC luego de lo ocurrido durante el gobierno de Martín Vizcarra. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por la estar con invitación. nosotros. Muy amable. Gracias a usted.